Lunes 10 de febrero del 2020, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Empecemos revisando quiénes son nuestros invitados. Nos acompaña en nuestros estudios Cintia Viteri, alcaldesa de Guayaquil. El desbordamiento de la delincuencia y el llamamiento al uso de las armas por parte de la policía para proteger a la población. El contexto de la convocación la transforma en una política de Estado, el uso progresivo de la fuerza y su límite. Lo vamos a revisar. También estará con nosotros Ruth Arregui, la superintendenta de bancos. La venta del Banco del Pacífico, una ejecución que debe abordarse bajo los parámetros legales que eviten un posible oligopolio. ¿Qué aspectos están considerando? ¿Habrá ofertas de bancos nacionales solamente o extranjeros? Lo vamos a analizar. Ilita Martínez, directora ejecutiva de CEPAM, abogada de la familia de Paola Guzmán, víctima de violación sexual, posterior suicidio. Y Petita Albarracín, madre de Paola Guzmán. El caso ha llegado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque se ha convertido en un delito del Estado ecuatoriano la violación a menores en establecimientos educativos, la reparación integral a la sociedad. Lo conversamos también. Las variaciones en el índice del riesgo país están marcadas por la tasa de interés de los bonos del Tesoro de Estados Unidos y la que debe pagar el bono del Tesoro de cada país. Y así se establece el costo del financiamiento de cada economía en el mercado internacional. Alfredo, buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Steffi. Buen día, buenos días a todos. Este índice es fijado por agencias calificadoras privadas de Nueva York, que constituyen un oligopolio. Hacen la calificación para inversionistas internacionales en base a variables políticas y económicas. Estas calificaciones son de gran credibilidad, pese a que el Senado de Estados Unidos estableció que en la gran crisis de Wall Street en 2008 ocultaron información a los inversionistas. Dicho esto, Moody's, que al lado de Standard & Poor's y Fitch son las de mayor prestigio, ha subido el riesgo país para los bonos soberanos del Ecuador, encareciendo así el financiamiento del déficit fiscal. Las razones más importantes para tal subida son políticas. 2020, un año preelectoral de bamboleo y la ruptura del acuerdo de gobernabilidad de Creo con el gobierno, además de elementos netamente económicos como la caída del precio del petróleo por la baja en el consumo de China. La izquierda dirá que esto es una imposición del imperio y habrá más protesta social. La derecha, que está en el ojo del huracán, se lavará las manos con la fuerza pública y el presidente se reunirá en Washington esta semana con el emperador para recibir un espaldarazo. Pero definitivamente el riesgo país se va a las nubes. El año preelectoral ya se mueve y el gobierno incrementará su endeudamiento para satisfacer a todos los sectores de derecha e izquierda que no quieren pagar con austeridad la deuda del gran latrocinio de Correa. Entonces el pueblo pagará con más tributos, mientras inversionistas, especuladores foráneos y criollos aprovecharán que los bonos soberanos del Ecuador pagan alta tasa de interés en el mercado. Si esto tiene algún parecido con realidades anteriores y la actual, es pura coincidencia. Todo cambia, pero nada cambia. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. El azote de la corrupción para desviar la atención pública ha encontrado un aliado real e invalorable en la inseguridad ciudadana. Eso se comprobó en la violencia infiltrada en la última protesta social y en la creciente inseguridad que genera la delincuencia común, hasta el punto que Fernando Carrión, experto en seguridad, afirmó lo siguiente:
Se me viene a la cabeza con la pregunta, es el proceso electoral que ya se avecina. Ya tenemos la fecha en febrero de las próximas elecciones y me da la impresión que el principal elector en este año, va a ser la violencia. Y yo creo que ahí las ofertas van a ser justamente de mano dura, porque eso es lo que demanda la población, es lo que demanda la víctima. Pero ¿qué es lo que ha acontecido? Conozco muchos casos de Centroamérica donde las tasas de homicidios se fueron para arriba y se ofreció mano dura. ¿Qué es lo que ocurrió? Siguió creciendo la violencia. Salió las Fuerzas Armadas a la calle, se incrementaron las penas, esta cosa que se llama el populismo penal, pero en la práctica la violencia no se detuvo. Cintia Viteri, alcaldesa de Guayaquil, buen día, bienvenida a Contacto Directo. Buen día y gracias por la invitación, Alfredo. La creciente inseguridad ciudadana con delitos atroces, microtráfico y violencia generalizada en campos y ciudades, ¿ha llevado al país a un punto de quiebre? Totalmente, totalmente, y esto se acrecienta por un sistema que fue construido ladrillo a ladrillo durante el gobierno anterior, de protección al delincuente e indefensión de la víctima. ¿Por qué cree que un policía, por ejemplo, no dispara cuando tiene que elegir entre la víctima y el victimario? Porque en su cabeza está el deber o la cárcel, el deber o la cárcel, y en esos pocos segundos muere la víctima. Todo este engranaje fue hecho por los que ahora salen a protestar y se escandalizan frente a acciones inmediatas que debe tomar el responsable de la justicia y de la seguridad, principalmente en el país, que es el gobierno. Se escandalizan quienes hicieron todo este marco legal a través del cual abrieron las fronteras y entraron justos y pecadores. Desarmaron a los inocentes y dejaron armados a los delincuentes. Le quitaron al juez la posibilidad de tomar en cuenta las prisiones anteriores, es decir, el pasado judicial del delincuente, para juzgarlo cuando fue nuevamente aprehendido. Le quitaron la venda a la justicia y la balanza al juez. Todo esto sucedió en los meses del anterior gobierno, ratificando además el año sin sentencia, lo cual hace que en este país la máxima pena sea de 1 año para cualquier tipo de delitos. Hay situaciones en que mantener el orden público se pone a prueba, y si tenemos antecedentes frente a la protección de los derechos humanos que no solo invocan los ofendidos, sino los ofensores de la sociedad. El mundo da vueltas y revueltas, pero recordemos lo que dijo como gobernador del Guayas Jaime Nebot a 75 años. Tenéis el respaldo moral, legal y económico del gobierno. Salid a usar esas armas de fuego. Hacedlo con el límite que la ley señala. Usad esas armas sobre todo en los casos de estricta necesidad, con la proporcionalidad que tiene que haber entre la agresión y la represión. Pero usad las armas porque están facultados para ello. Que los agentes de policía usen armas de fuego es compatible con el uso progresivo de la fuerza. Absolutamente. ¿Tuvo resultados positivos el gobernador Nebot? Absolutamente que es compatible, Alfredo, y le digo por lo siguiente. ¿Cuántas horas estuvo Diana amenazada por un criminal, ella embarazada, el criminal armado, y la duda policial ante disparar o no al criminal? ¿Cuántas horas? ¿Qué es lo que tenemos que esperar para reaccionar? ¿Que pasen asimismo 35 años para volvernos a encontrar en la misma situación que antes? ¿Que se sigan perdiendo vidas y caigan como piezas de dominó los inocentes y los delincuentes están en la calle sin ninguna restricción, temor? Y es más, protegidos porque se impide ver el rostro de muchos cuando son aprehendidos. ¿De qué lado estamos? ¿O estamos con la delincuencia o estamos con la sociedad? El reglamento del uso adecuado de la fuerza, expedido el 10 de julio de 2014 por el Ministerio del Interior, detalla cómo debe actuar la policía para reducir la inseguridad de los ciudadanos. Según dicho reglamento, artículo 14, el uso de armas de fuego con munición letal se realizará solo en defensa propia o de otras personas en caso de peligro actual, real e inminente de lesiones graves o de muerte, o con el propósito de evitar la comisión de un delito particularmente grave que entrañe una seria amenaza para la vida.
Su respaldo al uso de armas letales por la policía, ¿cómo se controlará? ¿Cómo se controlará? O sea que ahora tenemos que pensar en cómo protegemos nuevamente al delincuente y no a la víctima. Hay que ir a la calle para saber... proteger también al policía, o sea, es importante establecer, digamos... Absolutamente, Alfredo. ¿Por qué cree que los policías tardan en responder cuando existe una víctima en peligro? Porque ellos saben que inmediatamente serán los juzgados, porque saben que van a tener que dejar su familia, porque saben que los van a encarcelar. Hace poco cambiaron las leyes en la Asamblea Nacional. Ahora un policía puede defenderse en libertad y ya no pasar como el agente del GOE, que pasó casi año y medio encerrado tratando de defender su inocencia por haber usado el arma en el ejercicio de sus funciones. Si estamos acorralando a la policía, si desarmamos a los inocentes, si un delincuente tiene la libertad de darle 4 tiros a una mujer en el piso porque sabe que nadie va a intervenir, entonces la sociedad está haciendo las cosas mal. Entonces el gobierno está haciendo las cosas mal y hay que rectificar, hay que proteger a la fuerza pública cuando actúa en beneficio de la sociedad, cuando elige a la víctima en vez de su libertad o el delincuente, hay que protegerlos. Hay que lograr que en cada municipio hagamos lo que hicimos aquí en Guayaquil. ¿Necesitan armas? También estamos dispuestos a darles armas. ¿Querían carros? Tomen carros. ¿Necesitan motos? Tomen motos. ¿Necesitan botones de seguridad? Ahí están los botones de seguridad. ¿Necesitan una central de llamadas de emergencia de última tecnología? Ahí está la central de llamadas de emergencia de última tecnología. Aquí en esta vorágine donde se ha diezmado a la población por parte de propios y extraños, no caben ni luchas de egos, ni luchas políticas. Lo único que cabe es unirnos como sociedad para defender a los más débiles. Y si para eso tenemos que tener, además, Alfredo, abogados que puedan defender a quienes el sistema les negó justicia, como las viudas, como a los huérfanos, como a las víctimas de asalto, secuestro, violación y robo o violencia intrafamiliar, el municipio también lo va a hacer. Pero este espaldarazo usted lo dio públicamente al uso progresivo de la fuerza pública delante de María Paula Romo, ministra del Interior, en un acto del Plan Más Seguridad. ¿Esto sería política de Estado o solo una posición personal? Política de Estado debería ser el perseguir al delincuente y eliminar todas las leyes que a favor de ellos hicieron. Eso debería ser una política de Estado. Política de Estado es dar recursos a la policía y personal para que manejen los vehículos que se les da, que les den personal para que manejen las motos que se les da. Nosotros en el municipio nos hacemos cargo hasta de la gasolina de los vehículos y motos que van a manejar la policía dentro del Plan Más Seguridad. Eso es después de la campaña presidencial, usted se entrevistó con Lenín Moreno, especialmente para el combate al microtráfico, que se ha convertido en un detonante de todo este infierno que se vive actualmente de la inseguridad. ¿Qué hay de la lucha contra el microtráfico? Lo que se nota es que ha progresado el microtráfico, no la lucha contra el microtráfico. Absolutamente de acuerdo con usted. Las mafias internacionales, el crimen organizado, el crimen de esquina, el robo, el arranche, todo esto tiene un origen. De repente el gobierno anterior, lamentablemente, y este gobierno no lo ha cambiado, le puso gramaje a la vida. Es decir, ¿cuántos gramos cuesta tu vida? Y a través de eso se empezó a consumir libremente droga y libremente también a asesinar, a robar y a secuestrar para tener los recursos para conseguir esa droga. Este es un sistema organizado, Alfredo. Recuerde que además de esto, también dejaron fuera a los jóvenes de la universidad y no tenían posibilidad ni de estudiar ni de trabajar, y sobre todo los más pobres. Los rodearon de droga y los dejaron frente a una justicia desarmada, que no puede actuar porque las leyes las tienen del cuello. Todo esto fue un plan esquemáticamente elaborado para que el país enfrente el caos que está viviendo ahora. Y este gobierno tuvo la oportunidad de cambiar esas leyes. Tuvo la oportunidad a través de consulta popular de quitar el año sin sentencia, para que los jueces puedan tener más tiempo para juzgar a delitos graves que en un año no pueden investigar. Aquí todo lo que se premia en este momento o lo que se ve en este momento es la libertad con que matan, asesinan, violan y roban. Me recuerda aquella frase del poeta cuando decía que en tiempos de bárbaras naciones, de las cruces
colgaban los ladrones. Y ahora, en el siglo de las luces, del cuello de los ladrones cuelgan las cruces. Cintia Viteri, alcaldesa de Guayaquil, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Gracias a ustedes por la invitación. Estefi. Nos vamos a una pausa y cuando regresemos en nuestros estudios estará Ruth Arregui, la superintendenta de bancos, en la venta del Banco del Pacífico. ¿Cómo evitar una concentración del mercado que perjudique a los usuarios del sistema financiero? Conversamos al volver. Manténgase en nuestra sintonía. Un espacio pluralista para ver Y escuchar Pese a que, por un lado, a los protagonistas de la noticia. Contacto Directo. Con el análisis de los acontecimientos. Para que usted saque sus conclusiones. Contacto Directo. Más allá de la noticia. Con Alfredo Pino Argote y Stephanie Espín. Lenin Artieda y Samantha Mora. De lunes a viernes a las 7 de la mañana. Por Ecuavisa. el artículo 303 de la Constitución correísta, que tanto agrada a las élites, ordena que la formulación de las políticas monetaria, crediticia, cambiaria y financiera es facultad exclusiva de la función ejecutiva. Ruth Arregui, superintendenta de bancos, buen día, bienvenida a Contacto Directo. Muy buenos días, Alfredo, ¿cómo está? Un gusto también saludar a la audiencia de Ecuavisa. El Banco del Pacífico, por el volumen de sus activos, es el segundo en tamaño en el mercado financiero. A su venta a cualquiera de los otros bancos ubicados en el top 5 del mercado, ¿podría dar lugar a una concentración de mercado que lo distorsione? Mire, realmente usted conoce que la historia de la monetización o de la venta de las acciones del Banco del Pacífico tiene una larga historia. Producto de la crisis que tuvimos nosotros en el año 99, precisamente este banco debía haberse vendido, es decir, regresar sus acciones, su paquete accionarial hacia la administración privada. Sin embargo, durante todos estos años se han hecho varias valoraciones y due diligence de lo que es el banco, sin lograr estos resultados que todos habíamos esperado, que regresara pues a ser administrado por accionistas privados. Hoy en día estamos en un proceso que usted conoce y que la ciudadanía conoce, que tiene 3 etapas, a través de las cuales lo que se pretende es primero tener una selección de una firma, la valoración que esta firma va a hacer y posteriormente la promoción y venta del banco. En estas 3 etapas estamos a punto de concluir la segunda etapa. La superintendencia de bancos evidentemente es un actor como organismo de control, no de otra naturaleza, ya que esto es una negociación de carácter particular en donde el mayor accionista del Banco Pacífico, que es la Corporación Financiera Nacional, es quien lleva adelante este proceso. ¿Qué le interesa y qué es lo que precautela la Superintendencia de Bancos? Por supuesto que este proceso sea llevado de manera adecuada, transparente, que cumpla además con estándares internacionales. Y en ese sentido, el hecho de que se hayan invitado a 22 firmas internacionales para que postularan ya es una garantía de transparencia, es una garantía también de que el proceso sea competitivo, que es parte de lo que nos interesa como superintendencia. Y lo otro es que los acuerdos, los procedimientos que se han acordado en esta etapa con las firmas que ya han quedado de finalistas y que han ofertado y que ahora ya está haciendo la valoración, acuérdese que ahí tuvimos a firmas prestigiadas internacionalmente como JP Morgan, Goldman Sachs, también estaba Bank of America, BP Pactual, Investment Bank, también el Credit Suisse. Entonces, ¿qué es la parte interesante? Precisamente de que estos acuerdos sean llevados de acuerdo a estándares internacionales, que es la parte que le corresponde a la superintendencia vigilar en este proceso. Según el artículo 13 del Código Orgánico Monetario y Financiero, la regulación del sistema financiero, el Ejecutivo la ejerce a través de la Junta de Regulación Monetaria y Financiera,
y a la Superintendencia de Bancos solo corresponde vigilar el cumplimiento de esas regulaciones y solo tiene voz, no voto en esa junta. Aunque es una función independiente del Estado, la Superintendencia de Bancos, en el caso de la venta del Banco del Pacífico de propiedad de la función ejecutiva, porque la corporación financiera es del gobierno, la regulación para su venta solo la puede emitir el Ejecutivo, la Superintendencia solo vigila que se cumpla. Justamente es lo que yo le comenté hace un momento. El rol de la Superintendencia de Bancos en este caso es efectivamente el de vigilar, el de controlar y el de supervisar que los procedimientos se hagan conforme a estándares internacionales y de acuerdo al interés público. No se olvide usted que la Superintendencia controla también a la Corporación Financiera Nacional. En este proceso, la Superintendencia ha estado vigilante, como no puede ser de otra manera, para que todo el proceso, primero, esté revestido de transparencia y segundo, de sanas prácticas. El hecho de que la Constitución le otorgue a la Superintendencia de Bancos un rol de entidad técnica y autónoma le obliga precisamente a la Superintendencia a cumplir con ese rol. Y esta disposición constitucional no es solamente una disposición constitucional, sino también es una disposición de carácter legal que está recogida en el Código Orgánico Monetario Financiero. En ese sentido es precisamente en el que ha trabajado la Superintendencia. Ahora, respecto de su preocupación que manifestaba hace un momento de si esto podría significar una concentración del mercado, usted conoce que el sistema financiero en general en muchos países tiene efectivamente ciertos niveles de concentración, pero nosotros estamos tratando de precisamente llevar una reforma legal, que ya la había yo comentado con usted en días pasados, para que permita esa reforma legal cambiar el Código Orgánico Monetario Financiero de manera que se genere mayor competitividad, competencia entre las instituciones, eficiencia entre las instituciones, niveles de innovación y que eso permita también el llevar al sistema financiero en una transición hacia lo que es Basilea III, mejorando los niveles de Pero eso solvencia. sería para el futuro, porque la ley de regulación de poder del mercado, en su artículo 1 establece que el objeto de la regulación del mercado es evitar, prevenir, corregir, eliminar y sancionar el abuso de operadores económicos con poder en el mercado. Esta norma legal entonces se debe aplicar en la venta del Banco del Pacífico para evitar concentración en el mercado financiero, ¿o no se aplicaría todavía? No se aplicaría todavía, estamos en este momento recién en la etapa de la valoración, todavía falta que tengamos efectivamente valorado pero sí se aplicará, banco. digamos, en ese caso, ¿o no? Claro que sí, y de hecho se aplica y se ha venido aplicando. Lo que le digo es que con esto nosotros también estamos buscando de que venga banca internacional y que mejore los niveles de competitividad a nivel de la industria bancaria. Esa es un poco porque de acuerdo la a la expectativa. existencia de la dolarización y en la estructura del mercado financiero ecuatoriano, ¿sería recomendable que se prefiera la venta del Banco del Pacífico a un banco extranjero que abra la libre competencia? Exactamente, esa es parte de lo que nosotros esperaríamos como proceso, no solamente en este proceso quiero decir, sino también en la mejora del marco legal que pretendemos nosotros a través del Ejecutivo, de la Junta de Política y Regulación, que como usted bien lo señaló, son ellos los que deben llevar la iniciativa hacia la Asamblea Nacional y entonces sí poder mejorar y abrir un poco las disposiciones legales de manera de que haya una mejor competencia entre las instituciones financieras. En ese sentido también nosotros... las reformas al Código Monetario y Financiero que interrumpieron la protesta social de octubre y la decisión de la Asamblea Nacional de no apoyar ese proyecto de ley. Así es, y eso le decía yo, justamente en ese sentido nosotros, yo le había comentado en una entrevista anterior que
ejecutoria de esta actual administración de la Superintendencia de Bancos está centrada en 3 pilares fundamentales. Uno tiene que ver con la reforma del marco legal y regulatorio, la otra con mejorar la eficiencia del sistema financiero y finalmente mejorar los niveles de inclusión financiera en el sistema financiero. Entonces, sí creemos nosotros necesario el retomar las reformas del marco legal, así como creemos necesario también impulsar de manera decidida el fortalecimiento del sistema financiero en términos de inclusión, pero también en términos de la fortaleza patrimonial y de la liquidez del sistema. Para lo que tiene que ver con el fortalecimiento de la superintendencia, necesita una reforma constitucional para que no solo tenga voz en la Junta de Regulación Monetaria, o se necesita solo una reforma legal, o necesita tal vez autonomía financiera, porque en todo esto depende del gobierno, digamos, de las regulaciones, del presupuesto, cómo actúa, cuál es su estructura. En este momento las limitaciones que tiene la Superintendencia de Bancos no son de carácter constitucional, sino de otras leyes posteriores que se han ido expidiendo y que son las que han limitado la capacidad de la superintendencia. Pero nosotros ahora mismo estamos requiriendo al Ministerio de Finanzas que de las contribuciones que nos entregan las instituciones controladas, primero, necesitamos nosotros de esas contribuciones para mejorar el presupuesto, la ejecutoria de la superintendencia, mejorar las capacidades tecnológicas, las capacidades de los mismos funcionarios, mejor entrenamiento, etcétera, etcétera. Pero además también nosotros hemos pensado que un poco de sacrificio en el sentido de poder destinar algunos de estos recursos para mejorar los niveles de inclusión financiera serían muy, muy útiles. Y hemos propuesto y hemos planteado también al ministro de Finanzas, que a su vez es el presidente de la Junta, para que nos permitan desarrollar un programa de inclusión financiera que a través de fondos concursables posibilite ampliar esta red de cobertura de distribución de productos y servicios financieros, mejorar los niveles de educación financiera, mejorar los niveles también de protección a usuarios de servicios financieros. Bueno, fíjese realmente que sin autonomía financiera no hay autonomía. Esperamos de que todo continúe bien en ese sentido. Ruth Arregui, gracias por participar en Contacto Directo. Gracias también. Estefi. Al volver estarán en nuestros estudios Lita Martínez, abogada de la familia de Paola Guzmán, víctima de abuso sexual, y luego Paola optó por el suicidio. Y Pepita Albarracín, madre de Paola Guzmán, llega a la Corte Interamericana de Derechos Humanos la violación de menores escolares en el Ecuador por insuficiencia de la justicia local. Regresamos para revisar este caso. Quédese usted en nuestra sintonía. Un 12 de diciembre del 2012, Paola Guzmán tenía 16 años, había sufrido abuso sexual de vicerrector de su colegio por casi 2 años, se quedó embarazada, el violador la quería obligar a abortar, el médico del colegio, si se lo puede llamar así, el que iba a proceder con el aborto, quiso abusar sexualmente de ella también a cambio del procedimiento. Ella ese 12 de diciembre decidió quitarse la vida, ingirió lo que en Ecuador conocemos como diablillos. Y el resto es parte del viacrucis por el que pasan miles de mujeres víctimas de violencia sexual en nuestro país, en la que los violadores quedan impunes, muy campantes a sabiendas de que la justicia tarda, no llega y además se puede comprar. Hoy nos acompaña Lita Martínez, abogada de la familia de Paola Guzmán, directora de CEPAM, y Pepita Albarracín, la madre de Paola Guzmán. Bienvenidas y muchas gracias a ambas por acompañarnos. Muchas gracias. Pepita, el caso de su hija Paola prescribió, pasaron muchos años y nunca hubo una sentencia ni justicia en este caso. El Estado ecuatoriano acaba de pedir disculpas por acciones y omisiones. ¿Qué pasó en todo el camino en estos 17 años sin que usted pueda ver justicia? Buenos días. Bueno, en estos 17 años fue muy duro para mí y para mi familia. Fue una lucha grande, grande, que no podíamos conseguir justicia por mi hija. Y de todas maneras, le digo, yo he estado siempre por la justicia para que esto no le vuelva a ocurrir más a demás niñas. Y me encontré con unas lindas abogadas que me han ayudado
y he estado ahí en la lucha siempre para seguir adelante, para que a mi hija se me le haga justicia. Pepita, esta es la penuria por la que tienen que pasar miles de madres que nunca ejecutaron, en el caso de su hija, una orden de detención. Al caso de su hija lo declaran prescrito en el 2008. El colegio llegó a decir que ella estuvo enamorada del vicerrector. Estamos hablando de una niña que tenía 14 años cuando empieza a ser abusada. El vicerrector, más de 50. El encubrimiento de compañeros, de profesores, de instituciones, del Ministerio de Justicia, fiscales, ese encubrimiento con el que usted se encontró, ¿fue parte de sus peores barreras? Claro que sí, fue parte de mis peores barreras, a saber que esto pasaba con mi hija y sin saber yo poder haberla ayudado. Entonces, lamentablemente, fue terrible para mí y para mi familia, y no tener esa comodidad, para poder tener unos buenos abogados al principio. Fue una lucha grande, que yo tenía que andar de aquí para allá. Esto, primera vez en la vida de mi familia pasaba esto, para que a mi hija me le hagan esto sin yo saber nada de lo que estaba pasando. Sí, las autoridades principales lo sabía el rector, la inspectora general, todo miembro ahí del colegio, las alumnas, las profesoras, pero nunca nadie me dijo nada. La inspectora me amenaza a mi hija, la inspectora, y no me dice a mí como mujer, ella, como madre, de llamarme, porque ellas tienen los teléfonos de toda alumna. Ella tenía que haberme llamado calladito y decirme, no para que la apure a mi hija, también para que se mate. Lita Martínez, abogada, ustedes toman este caso, lo llevan al sistema interamericano. Ojo, este es el primer caso de violencia sexual en el contexto educativo que llega a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estamos hablando de un precedente importante para la región incluso, y quiero hacer hincapié en esto por la responsabilidad que tienen los estados. En este caso estábamos hablando además de un servidor público, la responsabilidad por la inacción, por ver para otro lado con los miles de casos que están quedando en la impunidad en un sistema que no funciona. Efectivamente, este es un caso que es emblemático por todo lo que representa y porque recoge la voz de muchas niñas, de muchas adolescentes que aún ahora, a estas épocas, siguen viviendo violencia sexual en el ámbito educativo. Se habla de que el 2014 al 2018 en el sistema educativo se registraron más de 2.903 denuncias o hechos de violencia sexual, y en el 2019, no es un dato oficial, pero de la información que tenemos son aproximadamente 531 casos de violencia sexual, de los cuales menos del 15% ha llegado a una sentencia. Hablamos incluso que aún ahora estamos ante una impunidad que campea y una justicia sobre todo que está marcada de muchos estereotipos de género, de muchos prejuicios, de mucha discriminación, como fue tratado el caso de Paola Guzmán Albarracín hace 18 años. El haber llevado este caso a la Corte Interamericana, al ser el primero de este tipo que la Corte conoce, abre la posibilidad de que se siente jurisprudencia, pero sobre todo de que se sienten estándares para que ninguno de los estados, sobre todo el Estado ecuatoriano, pero ninguno de los que han suscrito la Convención Americana de Derechos Humanos, se hagan ciegos, sordos y no den respuesta, y sobre todo siga dándose esta impunidad que deja en la sociedad ecuatoriana el mensaje de que es posible con las mujeres, es posible con las niñas hacer todo porque no va a haber justicia. Estamos hablando de un delito sistémico. En cada caso, cuando hablamos de vidas que se pierden con la muerte o porque están muertas en vida después de sufrir esos traumas, y se evidencia entonces que falla la función ejecutiva, legislativa con las leyes, la justicia, el control político y el control judicial. Es el sistema el que tiene que reaccionar para que, en nuestro caso, en Ecuador, no puedan seguir los violadores, los acosadores sexuales, sabiendo que nadie los va a denunciar o que si lo hacen poco va a pasar. En este caso estamos hablando de uno que llega a la Corte Interamericana 17 años después. Efectivamente, cuando nosotros presentamos el caso, el Centro Ecuatoriano de Promoción y la Acción a la Mujer, CEPAM Guayaquil, y el Centro de Derechos Reproductivos, analizamos obviamente todos los elementos que subyacen del caso, y efectivamente hay una falta de respuesta, y se evidencia sobre todo que no es un hecho aislado, es un hecho sistémico, como usted bien lo dice, y que da cuenta de una cotidianidad. Fallaron
las instituciones, falló la institución del ámbito educativo, porque es el espacio en donde debe protegerse, en donde debe garantizarse todas las seguridades para que las niñas y los niños puedan estudiar en condiciones de integridad, de respeto. Falló también la justicia, porque tanto en el ámbito penal prescribió, en el ámbito civil obviamente la causa no prosperó porque se quedó en la segunda instancia, y en la única en la que este señor recibió sentencia, que fue el ámbito administrativo, se lo separó de sus funciones no por el hecho probado y por las evidencias que habían, sino por no asistir a trabajar por 3 días, por abandono de cargo. Ahora, frente a estos casos de delitos sexuales denunciados en Ecuador, tenemos en 2007, 2009, solo el 3% de los casos se identificaron y por ende se sancionaron, pero no nos vayamos tan lejos. En el 2013 la Fiscalía recibió 600 denuncias, 85% eran casos en contra de niñas y adolescentes. Lo que sabemos hoy, incluso con las cifras que usted nos da, es que hay un subregistro de casos, justamente porque las mujeres, niñas, adolescentes, no se atreven a denunciar cuando saben que el violador puede no terminar en la cárcel, sino seguir caminando cerca de ellas, porque generalmente están en su círculo cercano, no se diga en los establecimientos educativos como estamos viendo en este caso. Efectivamente, y eso es una de las piedras de tope con las que nos encontramos las mujeres y mucho más las niñas, con este descreimiento, porque en el caso de Paola, y con todos los estereotipos que están alrededor, porque en el caso de Paola se llegó a decir incluso que al ella buscar apoyo del docente por un tema educativo, fue la que abrió la puerta y la que empezó la seducción. Si siguen aún primando ese tipo de estereotipos y de criterios, si no nos siguen creyendo por lo que está pasando y si la justicia no reacciona, es muy difícil que las niñas y las mujeres se animen a denunciar cuando no van a recibir un apoyo profesional y no van a ser creídas en lo que para ellas puede ser efectivamente el paso al suicidio, como fue la decisión que tomó Paola. Leíamos la historia, Pepita, cuando usted contaba que tenía que ir juzgado tras juzgado, fiscalía, etcétera, y ver cómo desechaban sus papeles, su caso. Usted que ha tenido que esperar todos estos años por justicia, lo menos que puede esperar, de hecho, porque ya nadie le va a devolver a su hija, y usted vivió ese dolor, ella le dejó cartas, le pedía perdón por lo que iba a hacer, le contó a sus amigas, ojo, tenía 14 años, ella le contaba por lo que estaba pasando, pero ella no supo cómo manejarlo. ¿Qué espera usted ahora con esta respuesta de la Corte que llama el caso a la región entera y del Estado del Ecuador para que no sigan siendo miles de madres las que tengan que pasar por lo que usted pasó? Bueno, yo desde el Estado espero que la verdad que ya debe poner manos fuertes y que se haga y que pongan la pena máxima para que estos hombres no salgan de las cárceles, para que no hagan lo que hicieron con mi hija y otra madre sufra lo que yo he sufrido tantos años con este dolor, porque a mi hija no debió morir así, no debió ser manipulada ni amenazada, porque mi hija fue amenazada, se lo llevó a la tumba y nunca me dijo nada, y ella le decía: mamita, dime la verdad, ¿qué te pasa? ¿Estás enamorada? ¿Por qué lo hiciste? Y ella: no, porque me la amenazó este hombre. Ella fue amenazada. ¿Cómo va a creer que una niña de 15 años recién que pasó a 16, ella estaba enamorada de un hombre de 60 años? No es amor, fue manipulación. Él me la indujo al suicidio. Este hombre es el violador, el corrupto, el que me la mató a mi hija. Pepita, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Lita Martínez, abogada de la familia de Paola Guzmán, ambas, muchas gracias por haber venido a contar su caso aquí en Contacto Directo. Con eso concluimos esta emisión. Como siempre, a ustedes muchas gracias por su sintonía. Alfredo, nos volvemos a encontrar mañana. Mañana continuamos en Contacto Directo, rayando a la desinformación. Buenos días.